Hola, buenos sean de regreso al canal de El Desorden. Estamos aquí sentados con Greta Barra, diputada por el Distrito 20 de García, para ser entrevistada por mí, María Díaz, con El Desorden. Hola Greta, ¿cómo estás? Bien, muy contenta. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Oye, sé que llevas tiempo trabajando en la política, pero quisiera conocerte antes de que llegaras al ojo público. ¿Quién era Greta antes de ser política? Pues era estudiante, justo en 2019 egresé, estudiante de psicología. A mí me hacía muchísima ilusión estudiar psicología. Desde muy niña supe que quería estudiar psicología. ¿Por qué? No lo sé. Quizá por ahí me salió un episodio de Los Sopranos o algo así, pero, o sea, me moría por estudiar psicología. Yo jugaba que mis peluches me contaban sus problemas. O sea, eso era lo mío desde muy pequeña. O sea, es la única profesión que yo quería, que puedo recordar. Y entonces, pues crezco y sigue psicología, y llego y estudio aquí en la Autónoma de Nuevo León psicología, ¿no? La carrera, un sueño, o sea, me gustó mucho porque realmente estaba estudiando algo que sentía mucha conexión desde hacía muchos años, y ya estando en la universidad, pues ya es cuando empiezo a ser activista, sobre todo activista universitaria, porque me toca en 2018 que empieza un poco el movimiento Me Too. Okay. Entonces, y también yo estoy involucrada no desde una perspectiva, digamos, más en un tema de abuso de poder. Okay. Había un maestro en la Facultad de Psicología que además paradójicamente era el encargado de la extensión de equidad y género, que era donde yo estaba haciendo mis prácticas, que ahí atendíamos sobre todo a mujeres víctimas de violencia, hombres que habían agredido y niñas y niños víctimas de abuso sexual infantil, era lo que más atendíamos. Sí, sí. Y entonces pues él coordinaba esa área paradójicamente. La verdad es que era un tipejo, o sea, era muy, muy mal señor, nos gritaba mucho. Entonces un día dije así como, pues no tenemos que vivir así. Pues empieza justo este tema del Me Too, otras chavas con casos muy dolorosísimos, muy, muy tristes, y me tocó ser parte de las primeras mesas que se hicieron para que hubiera el primer protocolo de acoso y hostigamiento en la universidad. Entonces eso, o sea, como que el activismo, siento que la vida y las vivencias más bien me fueron llevando al activismo. También en la facultad me tocó que había una amiga mía que muy emocionada un día nos dijo a varias que iba a entrar al concurso Señorita Psicología. Y todas así de, ay, no, qué padre, ¿no? Un concurso de belleza de la facultad. Y luego otro día le preguntamos, oye, ¿cómo te fue con tu inscripción? Y me dice, no, pues no se pudo lograr porque me dijeron en la facultad que no puedo participar porque no soy señorita, porque tengo una hija. Y nosotras así. Y nos dio, o sea, quedamos muy impactadas todas y dijimos, no, tenemos que ir a protestar, tenemos que pedir que quiten esos lineamientos, ¿cómo van a hacer eso? No sé qué. Y ya cuando estábamos ahí, de repente como que todas nos volteamos a ver y dijimos, pues quizá más bien no debería existir el concurso, ¿no? Y como que empezamos a reflexionar y decir, pues sí está raro, o sea, maestros te califican, está extraño, eres alumna, muchas veces hay alumnas que son incluso menores de edad. Entonces como que empezamos a darnos cuenta que estaba raro en realidad el tema del concurso de belleza por sí solo, y más bien nos volcamos varias en un activismo para derrocar el concurso de belleza de la Facultad de Psicología. Entonces siento que esas experiencias justo fue lo que me dije, o sea, lo que dije así como, ok, quizá mi trabajo o lo que quiero hacer no va a estar solo en un consultorio, sino va a estar afuera en el activismo. Oye, qué padre anécdota, la verdad, y muchísimas felicitaciones por haber quitado ese concurso completamente patriarcal. Y al maestro. Y al maestro, cabe decirse. Oye, pero aquí estoy viendo un patrón que es escritorio, curul, ¿cómo se dice? Pero también las calles. ¿Cómo, o sea, fue toda esta actividad dentro de la facultad lo que te impulsó para llegar a ser primero diputada? Digo, esperemos que este sea el primer paso, pero ¿qué te llevó a decir, oye, de activista quiero ser política? Ese es el puente que me falta. Sí, yo creo que es un puente que no es para todas las personas cruzar, y también creo que eso es muy valioso porque necesitamos a las personas también del otro lado del activismo. A mí muchas veces me tocó manifestarme afuera del Congreso, no sentirme escuchada. Recién egresada justo conocí en un congreso de IRLOP, que es una organización de chavas muy, muy padre, de ciencias políticas, y en este congreso conozco a alguien que me dice, oye, pues yo tengo un puesto de asistente, yo ya estaba por graduarme como a un mes, y le dije, pues sí, por favor, dame trabajo de lo que sea, ¿no? Como buena recién egresada, claro. Porque pues estaba un mes de salir y no tenía ninguna propuesta laboral. Entonces dije, no, ya ahí entrando de asistente, ya ahí pues me vuelvo psicóloga en el Instituto Estatal de las Mujeres, además, no temas de género. Pero ya que entré de asistente, la verdad es que vi que la administración pública era muy padre y que te daba también como un impacto que me parecía mayor en cantidad, digamos, que lo que en terapia quizá podía dar, ¿no? Entonces sí me tocó dar terapia, pero
me toca justo entrar a la administración pública, me enamoro de la administración pública, pero empiezo también a ver las dificultades dentro y pues yo estaba acostumbrada a luchar desde adentro, o sea, en la facultad pues luché desde adentro, cuando fue lo del maestro pues luché desde adentro, o sea, yo nunca me fui del centro o del espacio donde yo estaba haciendo mis prácticas, ¿no? Entonces, ya que estaba en la administración, un día me puse a pensar y dije, bueno, es que sí siento que las personas que están ahorita no me representan, que no les importan las causas que a mí me importan, que no son las personas que me gustaría que fuesen, pues ¿por qué no soy yo una de esas personas? O sea, nadie va a representar mejor las causas que me importan pues que yo. Entonces, ahí es donde decido en realidad lanzarme. También tengo que decirlo, muy inspirada de saber que ya se venía una contienda donde iban a haber 2 mujeres candidatas a la presidencia. Sí. O sea, para mí eso sí fue clave porque aunque yo ya crecí en un espacio donde ya habían mujeres políticas, pues la verdad es que no veías a muchas, o sea, eran claro. muy escasas y menos mujeres jóvenes, o sea, eran mujeres más grandes, ¿no? Entonces, yo siempre digo, a mí nunca nadie me dijo que no podía dedicarme a la política, pero tampoco nunca nadie me dijo que sí. Y como nadie en mi familia se dedica a la política, pues yo pensaba que ese no era un espacio para mí. Y creo que en ese momento, justo cuando veo el movimiento de, pues la ahora ya presidenta Claudia Sheinbaum, pero que en ese momento era corcholata, que se estaban abriendo nuevos espacios, es cuando digo, bueno, pues quizá la política no puede no ser tan mala. O sea, la política la hacemos las personas y si llegamos personas diferentes, pues quizás puede ser diferente, ¿no? Y es donde dije, pues yo quisiera intentar hacer algo diferente allá adentro. Oye, y esa preocupación y ese valor que llevas casi tatuado en el pecho de que si yo puedo hacer ese cambio y otros también si otros pueden hacer ese cambio, yo también puedo, te ha acompañado ahorita con la pelea de derechos en García, porque se sabe que tienen una terrible crisis de agua. Y quisiéramos saber más bien, ¿cuáles otras deudas tiene el Estado con los habitantes de García? O sea, porque conocemos la parte del agua, sí, pero ¿cuáles son otras cosas que faltan en pues, una parte del territorio que nos trae muchísimos esfuerzos y muchísima fuerza laboral aquí a Nuevo León? Sí, yo muy orgullosamente vivo en García y la verdad es que tenemos vistas impresionantes, porque las y los diputados no nos piden vivir en nuestro municipio o en el distrito que representamos, a diferencia de las alcaldías o las regidurías, por ejemplo. Pero yo sí vivo en mi municipio y en mi distrito. ¿Te cambiaste? Y ya viví ahí. Ya vivía ahí en García, justo. Hecha y derecha. Así Okay. es, justo. Y también, de hecho, estuve en la mesa directiva de mi colonia cuando llegué a vivir justo donde vivía, o sea, donde vivo ahorita. Estaba cambiando de mesa directiva y yo, que era mi totera, dije, ay, sí, pues yo estoy en la mesa directiva, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que el trabajo con vecinas y vecinos me gusta, o sea, me gustó mucho desde antes de dedicarme a esto. Pero yo creo que hay un montón de deudas todavía con García. García, pues incluso algunas personas todavía lo recuerdan como la Villa de García. Yo creo que otros municipios ya como que saltaron esa parte de cuando eran municipios muy chiquititos. Y García todavía, hay gente que a mí me dice la Villa de García. Pero García ya no es una villa, ya es un municipio metropolitano y creo que no ha sido tratado como tal. Nos han, digamos, como relegado mucho, diría, en el municipio de García. Tenemos muy pocas visitas de gobierno del estado, del propio gobernador, tenemos este tema del agua y también García ha crecido de una manera absolutamente descontrolada y también creo que muy relacionada a temas de corrupción, porque se dieron muchos permisos para construir. Okay. Y qué padre, porque pues yo soy una de las beneficiadas justo de esos permisos de construir colonias nuevas, ¿no? Pero a la par no se pensó como en todas las otras, no complejidades, sino en todo lo que tenía que acompañar, pues el que hubiera un fraccionamiento nuevo, una colonia nueva, casas nuevas, ¿no? O sea, nadie pensó, dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues con la movilidad, ¿y ahora qué vamos a hacer con el agua, con los servicios? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues sí, con la seguridad. Entonces yo creo que el tema es que el municipio, o sea, digamos, nos ganó. O sea, creo que García creció tan rápido que no estuvieron a la altura como para decir, o sea, vamos creciendo, o sea, como que no creció acompañado de los políticos que estaban en ese momento, sino yo creo que García creció muy, muy solo, como un niño que creció así solo, ¿no? Muy rápido. Y que le tocó crecer muy rápido. Entonces, y hoy hasta la fecha, yo le digo mucho a las y los vecinos justo que García somos un municipio metropolitano, no en un sentido de, pues, hacer de menos otros municipios, pero sí que tendríamos que ser tratados de la misma manera en la que, y tratados me refiero a presupuesto, pero también a servicios, y tratados como Monterrey, Guadalupe, Escobedo, Santa Catarina, o sea, como todos los municipios de la zona metropolitana tendríamos que ser tratadas y tratados en García, y yo creo que pues no nos sentimos así. Quizás no te vaya a gustar mucho la siguiente pregunta, pero hay que tomarla con un grano de sal. Esclaréceme
los estereotipos sobre García, pero ¿realmente no llegan los servicios básicos? O sea, sé que el agua, ya me confirmaste que no, pero ¿qué hay de luz, gas, internet, servicios de seguridad, de educación? ¿Cómo lo ves en esa materia más que en el municipio? Sí, la verdad es que yo creo que no han llegado. O sea, sí servicios, de los servicios, digamos, yo creo que el que falta es agua. Sí tenemos luz y sí tenemos gas, pero el agua sí ha sido muy, o sea, algo que va y viene. Internet, a mí me tocó cuando recién llegué a mi colonia a vivir, organizarnos para con firmas, pedir que metieran fibra óptica en la colonia. Entonces, también el internet es relativamente nuevo para nosotras y nosotros en García, que llegue. Incluso hay algunas colonias en las que sé que tienen que tener internet satelital. Y pues otro tipo de servicios que no han llegado es justamente, me parece, el tema de seguridad. Y ahorita que mencionaste el tema de escuelas también, porque eso, nos quedamos con las mismas escuelas con las que pues ya estábamos. O sea, sí han habido obviamente algunas, hace poco por ejemplo se inauguró una prepa muy importante, pero y también se inauguró incluso una sede de la Autónoma de Nuevo León, ¿no? O sea, un proyecto muy, muy, muy importante. Pero escuelas básicas, o sea, primaria, todavía, o sea, no hay suficientes escuelas y muchos se tienen que ir a Monterrey o a Escobedo o a municipios o a Santa Catarina, o sea, municipios aledaños para poder pues estudiar la primaria, ¿no? O sea, porque no hay cupo en las escuelas de García. Entonces, sí creo que hay muchos servicios básicos que pues todavía no nos llegan y somos muchas las personas que vivimos ahí. Oye, y mencionaste una parte muy importante que es para la siguiente pregunta sobre presupuesto y este trato igualitario dentro de los municipios en los estados en el Congreso. Sabemos que está dividido el Congreso en 4, en donde tenemos, por un lado, tenemos a Morena desde su propio rincón, MC también luchando desde su propio rincón, pero de aliados tenemos a más de la mitad, que es el PRIAN. Más o menos, ¿cómo pudiéramos ver siguientes años de siguientes mejoras y como de trabajo en equipo? Porque notamos que existe una carencia de trabajo en equipo por parte del Congreso, ya sea las nuevas dictadas vacaciones, ahorita en mayo, pero desde tu perspectiva como diputada, ¿crees que vayan a mejorar estas relaciones entre equipos? Porque pues supuestamente todos tienen el mismo interés, que es desarrollar a Nuevo León. ¿Tú cómo ves eso en práctica o desde la trinchera que tienes ahorita? Yo creo que sí hay condiciones, pero sí creo que también hay una reflexión muy personal que tenemos que hacer todas y todos quienes nos dedicamos a la política y sobre todo quienes somos diputadas y diputados. Yo siempre he dicho que la chamba principal de un político, no importa qué cargo sea, es hacer acuerdos, saber hacer acuerdos. Y para saber hacer acuerdos tienes que saber ceder. Y para saber ceder tienes que saber qué cosas estarías dispuesto a ceder y no me refiero a temas ni monetarios, ni económicos, ni patrimoniales, sino ceder de decir, bueno, pues esto va primero, ¿no? Y luego va esto, porque no se puede todo al mismo tiempo, como en un hogar, o sea, vas quizá construyendo y vas arreglando unas cosas, no se puede todo al mismo tiempo, aunque así lo quisiéramos. Yo creo que la diversidad que hay en el Congreso fortalece y dificulta. Yo creo que la diversidad siempre fortalece, creo que nos pone, también demuestra, digamos, cómo la ciudadanía de Nuevo León quiere que esté compuesto por su gobierno. O sea, para mí este Congreso, la ciudadanía nos dijo, oigan, pues queremos de todo, o sea, queremos de todos los partidos y que se pongan de acuerdo y que se pongan a jalar, porque lo que queremos es eso, que haya de todo. Entonces creo que también, digamos, haciéndole caso a la ciudadanía, pues es lo que nos toca hacer. Y respecto a mis otras y otros compañeros, yo creo que tenemos muchos temas en común, pero sí creo que pues hay otros temas en los que definitivamente no logramos pues sí, coincidir, ¿no? También creo que este Congreso o esta legislatura más bien ha mejorado de la pasada estuvo paralizada, no sesionaban y además incluso hubo un momento, un acto de violencia terrible, parecía lo que sucedió en el Capitolio en Estados Unidos, o sea, muy gas lacrimógeno, o sea, una cosa que decía, esas son personas que no se pudieron poner de acuerdo, pero también creo que, así como ahorita platicaba este tema de García, creo que creció muy rápido. Creo que también hay personas y partidos que les ha costado entender que también la democracia ya creció y que creció muy rápido. Y que vemos nuevos partidos, como Morena. Morena somos un partido súper joven, pero ya llevamos 2 presidencias. MC también es un partido relativamente joven, ¿no? Bueno, que venía de otros y se ha ido modificando un poco el nombre, ¿no? Y creo en específico que en este caso al PRIAN, que son quienes tienen el Congreso y muchas otras instituciones, y cuando digo quienes tienen es que sus cuates están en los espacios, tienen nóminas, eso es bien sabido. Creo que al PRIAN le ha costado mucho entender y aceptar que hoy por hoy Nuevo León ya no quiere que sean los únicos.
O sea, que ya no quiere que solamente sea PRI-PAN, como en su momento fue, sino quiere justo otros partidos. Entonces, pues yo creo que pronto a ellos les tocará ceder, pues porque la gente, yo creo que así lo decidirá, ceder los espacios porque no es por otro lado, y cederlos a la ciudadanía y a lo que deberían de ser. O sea, porque tampoco me parece que sea así como, entonces, pues te lo cedo a ti a Morena, ¿no? Y entonces tú, Morena, coopta los espacios, ¿no? O sea, sino justamente que sí podamos tener una fiscalía que sea autónoma, que sí podamos tener transparencia y que también sea autónoma, que no le responda a nadie, que sí podamos tener un Congreso en el cual, pues, se trabaje. Así es, y desde la agenda legislativa no se nos cuarte, porque a mí eso me ha pasado muchas veces, que desde el mismo Congreso te dicen, del Centro de Estudios Legislativos me han dicho, o a mi compañera secretaria técnica de la Comisión de Género, que es la que presido, así como, no, es que ese tema no. Porque ese tema, no, es que ese tema no le gusta al PAN. Y digo, bueno, o sea, pues si la que es diputada soy yo y la que preside la comisión soy yo, ¿no? Y las y los diputados me pueden decir en la mesa durante la comisión que no les gusta, pero, y votarlo en contra, incluso ¿Pero por qué si me quieren. estás diciendo que la Claro, otra pero no ¿por le qué me gusta? estás diciendo que mejor ni siquiera lo pasemos a comisión, ¿no? Entonces, desde eso es, pues, hoy por hoy las dificultades que vimos en el Congreso. Oye, y ese como teléfono descompuesto, porque es más o menos lo que se siente que es en el Congreso de diputado A le dice a diputado B que no quiere votar por su iniciativa, que porque lo que dice el partido. Ustedes, y esto es más también como duda personal y no sé si también nuestra audiencia, pero ¿cómo se comunican dentro? O sea, si hay una comunicación real entre tanto partidos como cabezas, representantes, pero también gente que tiene una meta, una causa social como tú. O sea, ¿creen que esa como comunicación mejore a siguientes años o a siguientes legislaturas para realmente tener un Congreso unido? Yo creo que tiene que ver con que tiene que cambiar la dinámica del Congreso, esto que te mencionaba hace un momento, o sea, yo creo que se tiene que romper esa dinámica. Hoy por hoy sí existe diálogo y hay un diálogo directo, no entre partidos en realidad, o sea, yo por ejemplo nunca he hablado y nunca he estado en el mismo lugar que el presidente del PRI en Nuevo León, o que el presidente del PAN en Nuevo León, o que me quedé pensando, ¿quién preside? Bueno, el presidente de MC sí, porque es diputado, pero o sea, no, entonces partidista como tal no, pero entre diputadas y diputados sí, o sea, yo he ido a hablar con diputadas y diputados de otras bancadas para tratar de explicarles por qué un tema que me parece importante, me parece que tiene que ser así, ¿no? O que tendría que salir de este otro modo. Entonces sí siento que hay eso. A mí es lo que me gustaría, y eso son de las cosas que el Congreso, y el Congreso como institución, o sea, no solamente las y los diputados, pero que al Congreso le cuestan. Por ejemplo, a mí me parece que hay muy poco debate público. Y en el tema, sobre todo en el tema de las comisiones, o sea, ves una comisión que las transmitimos por YouTube, da súper flojera, porque todo el mundo así, toda burocrática, de bienvenidas y bienvenidos, vamos a pasar que leen el acta de sesión. Y aquí están los expedientes, tal, no, a favor, en contra. Y o sea, no es que desafortunadamente, pero las y los asesores hacen un trabajo previo en el cual dicen así como, oye, pues va a ir en contra de mi diputado, si no le cambias esto, entonces pues ahí se lo cambiamos. Oye, no, pues o a veces decimos, pues no se lo cambiamos, ¿no? Pero entonces hay, digamos, como toda esa serie de negociaciones previas que ya cuando estamos en la mesa, pues ya no hay debate, y eso me parece que no, o sea, a mí en lo personal no me gusta, o sea, no porque el debate tenga que ser pelear, pero me gustaría que el debate público, sea porque un intercambio de ideas. Claro, y porque además, y sobre todo me gustaría que fuese público, porque creo que nos invitaría a la reflexión a muchas y a muchos. Me tocó justo una sesión en septiembre del año pasado, que me pasó eso, que una diputada del PRI pidió que se bajaran todos los expedientes excepto uno, porque le parecía que todavía teníamos que platicarlos más, y le dije, bueno, vamos a platicarlo. Ajá, o sea, ese sentía que ya estaba muy platicado, ¿no? Dije, ok, le dije, bueno, no los bajemos, vamos a platicarlos, porque se vota hasta la orden del día, o sea, lo que se va a hablar en comisión, ¿no? Y entonces me dijo, no, pues es que los asesores, y le dije, no, compañeras, aquí vamos a platicarlos, aquí todas somos diputadas, pues yo no soy abogada, pero no importa, o sea, todas aquí tenemos la capacidad, y a nuestros equipos a un lado, de poder aquí mismo dialogar frente a la gente, porque y muévele y quítale y ponle, y no, o sea, como que hay una renuencia. Entonces, aunque yo creo que sí, no creo, hay un diálogo entre diputadas y diputados, me gustaría que fuese un diálogo más público, eso me gustaría. Es una excelente idea, la verdad. Algo que, bueno, un poquito de paréntesis, pero que disfruto mucho ver o que en la Facultad de Derecho sí nos llegaron a poner, son excertos de las sesiones de
Ramón Cosío Díaz, que son ministros, o sea, ministros antiguos de la Corte que justamente hacían ese mismo ejercicio. Debatían públicamente, digo, todas las sesiones de la Suprema Corte de Justicia son públicas, pero estas igual se debatían públicamente y tenías al ministro diciéndole a Cosío Díaz a Saldívar de que, oye, no, y eso es ilegal por esto, por esto, por esto, por esto. Y eso justo es una gran... Es creo un espacio muy padre para los diputados realmente que se puedan poner las medallas de decir, por esto me elegiste. Claro. Y hablando de elecciones, quería, no quiero ver qué hay para el 2027 todavía, pero quisiera ver más o menos desde los susurros de la trinchera de Morena, ¿cómo la ven para Gobernatura 2027? ¿Cómo ven el crecimiento de Morena de estos años que ha sido una proyección impresionante? Estamos hablando de que cada legislatura y cada momento que son elecciones crecen más municipios y distritos que ustedes representan. ¿Cómo la ven o cómo la ves tú para ahorita 2027? La verdad es que, y esto no lo digo solo porque sea mi partido, yo genuinamente creo que tenemos todas las posibilidades de ganar. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un excelente trabajo y un trabajo con el que las y los neoloneses nos identificamos mucho también. Ha sido, por ejemplo, muy cercana al empresariado, ha tenido muchos temas medioambientales que son temas que nos importan, ha entrado también con temas de movilidad, o sea, me parece que ha entrado con temas que sí nos importan y nos mueven a la gente de Nuevo León. Entonces, yo creo que sí tenemos muchas posibilidades. Además, también creo que ahora tenemos un montón de perfiles, porque pues nuestro partido es un partido muy nuevo, nuestro movimiento es que de hecho empezó así, siendo un movimiento y luego se convierte en partido, ¿no? Y entonces nuestro partido movimiento, como le llamamos, pues es muy, muy nuevo, muy joven todavía, y pues nos hemos ido, digamos, como llenando de perfiles diferentes, diversos, de muchos sentidos, en algunas ideas, en edades, en general, y creo que eso es lo que nos genera más posibilidades de ganar, que no tenemos solamente un perfil. Y ahí también tiene que ver con esto que te comentaba de lo público, ¿no? El que nosotras y nosotros hagamos nuestro proceso para la persona que ahorita es un aspirante a la coordinación justamente de la defensa de la soberanía y la transformación, el que hagamos público este proceso pasa en todos los partidos. O sea, todos los partidos no crean nunca que nada más Adrián de la Garza levantó la mano o que pues, de MC levante la mano una persona. O sea, no es así. Sí. Muchas personas levantan la mano. ¿Y qué sucede? Se hacen acuerdos ahí, acuerdos que a mí me parece que tendrían que ver con base en la capacidad, etcétera, ¿no? En nuestro caso, en nuestro partido Movimiento Morena, pues lo que pasa es que lo hacemos público y dejamos que la gente sea quien elija esos perfiles, pero es un proceso que todos los partidos hacen, entonces también yo siento que eso nos ayuda a que tengamos un perfil más respaldado o con más posibilidades, porque justo ya viene más respaldado de la ciudadanía. Sí. Oye, y para la siguiente pregunta me voy a poner un poquito seria. Okay. Pero nos aventamos todo tu informe de actividades, hemos visto también los reportes semanales que publicas en Instagram, así como los exhortos que se han enviado. Vimos que recientemente hiciste un exhorto para solicitar al gobierno del estado ampliar la ecovía eran 18 kilómetros más al centro norte, ¿verdad? Uh-huh. Es correcto. Quisiera preguntarte, ¿qué impacto real crees que el expandir la ecovía tenga en la movilidad de primero García y luego el estado? Porque es diputada y también se sirve al estado. Claro. No, pues yo creo que un impacto impresionante. La gente está no solamente contenta, sino yo noto que se sienten aliviadas y aliviados, y no necesariamente por la ecovía, porque también ahí me decían, no, mejor 1 metro. O sea, me gustó porque siento que abrió la conversación a que empezáramos a soñar. Okay. O sea, a soñar con 1 metro, quizá con una línea del metro en vez de la ecovía, por ejemplo. Incluso alguien me decía, oye, no, pues un cablebús, tenemos vistas súper bonitas. O sea, eso fue lo que más me gustó, francamente, de haber presentado esto, porque además yo sí pedí que se hiciera un estudio técnico de parte de la Secretaría de Movilidad. Okay. Eso también tengo que decirlo, no, porque me decían, oye, ¿cómo va a ser? Les decía, no, pues la verdad es que pues yo no soy la que se dedica a ese tema, ¿no? Ni tengo el recurso, ni es a quien le toca ejecutarlo. A mí nada más me toca justo pedirle al Estado que revise esa posibilidad. Pero me gustó mucho la conversación que se generó alrededor de, pues podemos tener alguna solución de movilidad a García. A veces siento que nos sentimos de repente así como, no, pues es que ya todo es así, ¿no? O sea, ya todo está mal, los camiones están mal, siempre va a ser así, no importa quién gobierne, no importa qué partido sea, pues siempre va a estar mal porque así lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, yo creo que es un acto de resistencia ser inconforme, o sea, ser una persona inconforme, pero estar inconforme de esa inconformidad, o sea, es decir, no estar conforme de esa inconformidad, o sea, decir, no, pues esto no me parece, pues ¿qué se hace para que se cambie, para que sea diferente, ¿no? Entonces, este tema de la ecovía me
me parece que es lo más viable justo porque ya la tenemos ahí y además por poquito y ya quedaba un cachito aunque fuese en García, por poquito, pero no nos consideraron. Entonces, con este planteamiento justo lo que pido es, oigan, al gobierno del estado, lo que les pido es, oigan, volteen a vernos a García. 3 líneas del metro que se propusieron, una incluso que se canceló, que por ahí decían que pues por un tema presupuestal, otros decían que no, que porque las y los vecinos de esa zona no la querían, pues en García sí nos hubiera gustado mucho. Entonces, o sea, tres líneas, les digo, que terminaron en 2, pero nunca fue un planteamiento en García. O sea, hoy por hoy, el único planteamiento de movilidad que tenemos en García es el tren que va a pasar por ahí, que es, o sea, que claro que va a ser justo una ayuda, ¿no?, en el tema de movilidad. Sí, pero no es un tema de movilidad singular, o sea, que el ciudadano pueda efectivamente de que abordarlo. Así es justo. Entonces, pues eso es algo que yo creo que a todas y todos quienes vivimos en García nos gustaría. O sea, mi intención principal fue decir, oigan, véanos, aquí estamos y también estamos muy emproblemados y por favor atiéndanos antes de que el problema se haga más grande, porque García sigue creciendo como muchos municipios, ¿no? Yo también siempre agradezco mucho estar en García y representar a García y vivir en García, porque hay otros municipios que ya tienen, por ejemplo, el sur de Monterrey, que digo, híjole, está bien cañón sus temas de drenaje o ciertos temas, porque ya son casas muy antiguas, o sea, tienen mucho tiempo. En cambio, García es un municipio que tiene zonas muy nuevas y que creo que eso nos permite como poder modificar. O sea, creo que estamos muy a tiempo de modificar aquello que tiene que ser cambiado, ¿no? Y poner aquello que se tiene que poner y quitar aquello que se tiene que quitar. O sea, yo creo que García tiene todavía muchas oportunidades. No que otros municipios no, pero sí me parece que tiene más. Sí, pero es tu municipio, esa es tu lucha como diputada. Y pues claro, el distrito 20 para Greta va primero. Oye, pero creo que me faltó algo fundamental preguntarte, pero ahorita, ¿cuál es la realidad de movilidad en García? O sea, si fueras, por decir, el trabajador promedio, ¿cuánto tiempo o cuántos camiones o cuántos pasos tienes que recorrer para llegar a tu trabajo, por decir, en Monterrey? O sea, nave industrial en San Nicolás. ¿Cómo se iría a hacer el trayecto, por decir, de García hasta allá? Es muy complejo por la No cantidad. me tienes que decir de que se transborda o se mueven, no pasa nada, pero quisiéramos entender, o sea, no nada más el por qué nos debería importar, pero qué tan grave está la situación. Sí. A mí la verdad es que sí me parece sumamente grave, porque hoy por hoy las y los vecinos me han dicho, en promedio se echan 2 horas y media de ida y 2 horas y media de regreso. O sea, y eso quien toma menos camiones y está un poquito más cerquita. En el propio García, por ejemplo, desde la zona que está, que es la zona ahorita de más crecimiento, que está pegadita a Monterrey, hacia el centro de García son 40 minutos en carro, sin tráfico. O sea, García es también un municipio extenso territorialmente, o sea, grande territorialmente. Entonces, pues, o sea, imagínense, estamos hablando de 5 horas que se echan todos los días personas de García, y también para mí eso fue muy, muy conmovedor, porque quise preguntarles, quise sensibilizar a la gente, ¿no? Como de por qué necesitábamos, porque de otros municipios nos decían, no, pero pues, ¿por qué lo necesitan, no? Entonces, justo fui con vecinas y vecinos y les preguntaba, oigan, ¿qué harían ustedes con ese tiempo? O sea, si no fueran las 5 horas, 6 horas que se tienen que echar, ¿qué harían con ese tiempito que les podría ahorrar la ecovía? Y todas y todos me dijeron lo mismo, estar en mi casa, con mi familia. Y quienes, no, todas y todos me dijeron eso, estar en mi casa con mi familia. Fue lo que o sea, entonces ni siquiera era así de, no, pues vería la tele y el fútbol y aquí le prendería o sea, la gente lo que quiere es estar en su casa y disfrutar con su familia. Y Nuevo León nos hemos vuelto un estado que ve el trabajo como la única forma de dignificar nuestro día a día. Y no es así, el trabajo nos complementa, pero no nos hace quienes somos. Entonces creo que también eso es algo que tenemos mucho que cuidar muchísimo. O sea, el trabajo, claro, es muy importante y nos da como o al menos a mí, ¿no? O sea, como que una chispita, pero eso no puede ser tu vida, y mucho menos para quienes trabajan pues en ciertos, o sea, en fábricas, en maquilas, ¿no? Sí. En empresas, o sea, en muchos espacios. Sí. Oye, vemos que eres verdaderamente una mujer multifacética, dedicada a su trabajo, a su distrito, pero también a su gente. Más o menos, bueno, esa es la gente de tu distrito. Mi pregunta va hacia con la gente del trabajo. ¿Y quién mejor para hablar del trabajo de la administración pública que las relaciones con el gobernador? Quiero saber genuinamente cómo ves la relación Morena-gobernador. No quiero anticiparme a decir nombres o etiquetas, pero ¿cómo ven dentro del partido esa relación o esa convergencia, esa sinergia con el puesto del Ejecutivo del Estado?
Te voy a dar dos respuestas. Yo creo que Morena gobernador a nivel nacional, bueno, la presidenta tiene ahorita, digamos, no está en el partido, ¿no? Porque eso también es algo que en Morena hacemos cuando llegas a ese cargo de la presidencia, digamos, te tomas una licencia del partido. A mí me parece que la federación ha sido sumamente generosa con nuestro estado. Ahora, específicamente en lo local y ya como partido, yo creo que cada vez nos hemos alejado más del gobernador, y no porque en algún momento tuviéramos cercanía, sino porque en algún momento parecía que Movimiento Ciudadano podría haber sido una fuerza política que no fuera tan de derecha. O sea, en algún momento nos pareció eso, ¿no? Sí. Y creo que conforme, y además pues el gobernador también se presentaba justo como una persona joven, sí, como una izquierda, persona educada. Así, pues, no sé si se animaría a decir de izquierda, porque desde el principio sí veíamos como que, pues, o sea, que se de sabe niño... que hay miedo de ponerse ese etiqueta. Así es, sí. claro. Que yo siempre digo, bueno, ¿por qué ese miedo? A mí me gusta decir mucho que soy una mujer de izquierda, o sea, creo que me identifica plenamente. Pero ya veíamos por ahí que el gobernador era, pues, como lo que coloquialmente conocemos como un junior, o sea, desde lo del golf, desde los 50,000 pesitos, así, sí veíamos el humilde eso. Sueldo de 50,000 pesos. O sea, sí veíamos eso ya, pero sí creo que o al menos a mí personalmente, como ciudadana y también dentro de mi partido y como diputada, me ha sorprendido el nivel de cinismo y de frivolidad que hay. O sea, eso sí no pensé, o sea, yo dije, bueno, pues hasta ahí llega, ¿no? Y pues vamos a ver cosas, pero en ese, digamos, en ese sentido no. O sea, me parece que creció de manera exponencial y una ocurrencia también que me parece terrible. Entonces, yo creo que actualmente Morena Nuevo León, la relación con el gobernador, pues no es buena. Y tan así justamente que hemos presentado denuncias en contra del gobernador. Y se lo hemos dado a las autoridades también, porque eso creemos, o yo creo personalmente en la justicia, no en el linchamiento político, que la Fiscalía General de la República sea quien determine si es culpable o no de lo que pues presuntamente le estamos ahorita acusando, ¿no? Pero pues sí, la relación no es buena. Movimiento Ciudadano no fue el partido que prometió, y no es que tampoco creyéramos que lo iba a hacer, pero definitivamente no lo fue. No, pero estamos hablando que eran los posibles aliados, pues porque MC, como se estaba perfilando tanto para presidencias, pero también como para diputaciones, sí era un apartado al centrismo, ya no tanto centro-derecha, sino más como centro-izquierda. Así es. Para los que no escucharon, susurré, pero porque no lo quieren hacer saber. Y digo, sé que Morena es este frente y ustedes sí ondean la bandera de que somos de izquierda, pero se sintieron desilusionados al ver que estos dos partidos, ya ni siquiera por personalismos, que yo sé que por eso se intentó de apartar el nombre de Samuel García de la posición ejecutiva, pero lo quisiera hacer también del partido MC. ¿Cómo funcionan, o sea, o cómo son las relaciones de Morena con estos otros partidos? Porque MC pudo haber sido su aliado, digo, sí, tomando en cuenta, pero eso no fue lo que sucedió. Y quisiera saber, desde su trinchera como pues, diputados morenistas, dentro del Congreso, ¿cómo son sus relaciones con otros partidos? O sea, con el PRIAN, con, bueno, el Verde, que también está, ahí sigue, PT. con el PT, y, ¿cómo se dice?, con los independientes, que en su caso cuando hay. ¿Cómo se relacionan con ellos internamente? Yo creo que, o más bien Morena, nuestro partido de movimiento, y esa es como un gran beneficio a mí me parece que tenemos, es que no hay tibieza. O sea, nosotras y nosotros no hay tibieza, y por eso puedo decir con tanta tranquilidad y apertura que yo soy una mujer progresista de izquierda y los derechos humanos me encantan. O sea, somos así tal somos cual, dos. ¿no? Justamente la problemática, me parece, con Movimiento Ciudadano es que ellos nunca se han atrevido a dar ni ese paso ni el otro. O sea, porque sí vemos algunos partidos que abiertamente se dicen de derecha o tienen ideas que son claramente de derecha, ¿no? En el Congreso específicamente la relación yo diría que no es mala, tiene sus momentos, eso sí, como todo, sí tiene sus momentos muy álgidos. Hace poco, pues por ahí me encerraron en el Congreso, entonces... Ahorita hablamos de eso. Ajá, entonces, pues ahí fue decir, pues claramente buena relación con el PRIAN, la verdad es que pues no tengo y no la hay, ¿no? Entonces, eso, yo creo que para el trabajo como tal y para que salgan ciertas iniciativas, sí platicamos, sí dialogamos, pero también cuando estamos en un desacuerdo, el desacuerdo es muy claro y pues se queda en desacuerdo. Y pues en Morena nos amarramos y decimos, pues no estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que o más bien así es como ha sido la relación un poco. Sí con diálogo, insisto, ni siquiera diré que para lo importante, porque hay otras cosas importantes que no estamos ahorita viendo. Diálogo para lo que se está sacando en el momento, pero
pues hasta ahí, un diálogo de diputadas y diputados muy institucional, nada fuera de eso. Oye, y a nivel, pero no como personal, pero singular, ¿tú te sientes escuchada dentro del Congreso? Eso es algo muy interesante y siento que al principio no y después aprendí a hacerme sentir escuchada y hacer que me escucharan. Porque al principio, pues sí llegué, y tengo que decirlo, o sea, llegué a la legislatura y habían compañeras y compañeros diputados de otros partidos, y que no digo que su trabajo haya sido bueno o malo, pero que ya eran exalcaldes, exalcaldesas, o llevaban 4 veces siendo diputadas o diputados, que yo también ahí digo, bueno, ya, o sea, búsquense otro trabajo, sí, o sea, ¿no? Ya, o sea, llevar tantos años así, yo no creo que a nadie le guste mucho, pero bueno, pero sí sentí como esa intimidación, ¿no? Además, sí. O sea, desde antes que yo entrara, te contaba, a mí me tocó, por ejemplo, de las primeras veces que fui a entregar papelería, que un guardia de ahí del Congreso me dijo así como, no puedes entrar porque yo tengo un video tuyo afuera vandalizando una estatua de Benito Juárez. Y yo así de, no, pues no fui yo, o sea, sí estuve ese día, pero no fui yo la que lo vandalizó, así es. Pero, y además, o sea, digo, de ese momento lo que me gustó es que le dije así como, oye, pero es que pues yo no vengo de activista, soy diputada. Y pues obviamente ya me tuvo que dejar pasar, ¿no? Pero he aprendido a hacerme sentir escuchada y siento que ha tenido que ver con la posibilidad justamente de ceder y la apertura y también tener apertura para hacer pedagogía, o sea, para enseñar. Eso es algo que yo siento a veces que quienes somos progresistas o somos de izquierda o somos feministas nos cansa, o sea, porque sí es cansado, sí es cansado de sentir así, de, híjole, tengo que enseñarles, pero pues yo también pienso, pues es que cuando quieres estar en un espacio como en el que hoy estoy, pues es parte de la chamba. Entonces, un ejemplo que pongo mucho porque lo tengo muy vivido, de los primeros meses que estábamos ahí iba a salir el Día del Minero. Entonces se aprobó en comisión de educación, yo no estaba en esa comisión, llega ya a pleno para ser aprobado Día del Minero, vemos la orden del día y todo, veo Día del Minero, todo el mundo, nadie tenía tema, todo el mundo decía Día del Minero, bien, ¿no? Todo el mundo a favor. Y luego digo, bueno, no, debería ser Día de las y los mineros, no, o sea, todo el mundo se atacó así de, ¿qué me quieres quitar, no? O sea, yo así como, oye, no te está quitando nada. Ni siquiera hay minería en Nuevo León. O sea, ya sé, por eso sí estaba de alguien fact check, por favor. Pero, y entonces pensé así como que, o sea, hubo una reacción muy de entrada de decir así como no. Entonces pensé un momento y dije, bueno, podría ser el Día de las y los mineros. ¿No les gusta eso? Ok, el Día de la persona minera. ¿No les parece? Ok, el Día de la minería. Y entonces ahí yo ya les daba 3 opciones, ¿no? Y mi argumento en este caso fue PRI, PAN y PRD, lo que les dije es, ¿quién es más intransigente? Ustedes que me dan una opción, o que nos dan al Congreso y a la ciudadanía una opción, que es el Día del Minero, o yo que les estoy diciendo que hay 3. Elijan con la que más se sientan cómodas y cómodos. Persona minera, minería, las y los mineros. O sea, la que ustedes, y entonces, pues ante eso, pues sentí que hubo un desarme, ¿no? De decir, sí. Pues sí, o sea, más allá que no fue un tema de fondo, sino de forma. Sí. Entonces, pero eso es parte de de la estrategia que yo he hecho en el Congreso, de decir, oye, pues voy a tratar de no cerrarme y de ofrecer opciones y de decir, es que sí hay opciones progresistas que no nos cuestan trabajo, o sea, porque a veces siento que hay como sobre todo, por ejemplo, con el tema del lenguaje, ¿no? Sí. Dicen, no, es que es larguísimo. Oye, pues, o sea, está bien, no las personas mineras, la minería está más corto. No, pero entonces, perdón que interrumpa, pero ¿crees que el cambio se inicia primero con el vocabulario y después la acción, o primero es la acción y después el vocablo? Siento que van de la mano, que en muchas ocasiones, o sea, es como el huevo o la gallina, o sea, me parece que en muchas ocasiones van de la mano, pero el lenguaje sí es muy importante, o sea, sí importa absolutamente, lo vemos, y yo siempre pongo presidenta con A, ¿no? Y lo aclaro y le pongo en mayúscula presidenta con A, porque eso pues sí, o sea, nos ha traído. Estás escribiendo la persona con la profesión y esa persona resulta ser una mujer. Justamente. Va con A. Y el lenguaje transforma. También yo siento, y ese es el tema con las personas o con los conservadores, que hay una cerrazón, o sea, quienes estamos cerradas y cerrados no somos las personas de izquierda o las personas que estamos en el avance de los derechos, porque de hecho cada vez van avanzando más los derechos y hay derechos nuevos. Y ahí vamos sobre la marcha diciendo, sí, ok, nuevos derechos. En cambio los conservadores dicen, no, es que así es, no, es que las leyes así son. Su nombre lo dice. El lenguaje así es, no, ¿y quién nos va a cambiar el lenguaje? Y la Real Academia Española, y yo digo, oye, pues ¿tú crees que el jalar viene en la Real Academia Española? O sea, yo no sé si venga, pero francamente lo dudo mucho. O sea,
hay muchas palabras que no creo que vengan en la Real Academia Española, y pues eso qué, o sea, el lenguaje además, el lenguaje como las leyes se modifican y se pueden cambiar, si no, ¿para qué habríamos diputadas y diputados? Entonces eso de decir, no, es que así es como se ha hecho siempre y en la ley dice, cero, entonces pues ¿para qué estamos aquí de adorno? Claro. Sí, o sea, justo estamos aquí para modificar, para cambiar, para darle otro giro y otra visión a las leyes, y lo mismo con el lenguaje. Entonces esa vez afortunadamente, no recuerdo ahorita cuál fue la que quedó, pero sí quedó una de esas 3 opciones. Y creo que fue justo mostrando decir, oye, no es intransigencia, no estoy pidiendo más, lo que estoy pidiendo es lo que creo que corresponde, y aquí hay opciones para que podamos llegar a ese punto. Tienes una manera preciosa de decir mucho sí con nada de manos en el Congreso. Perdón, pero cuando me estabas ahorita describiendo cómo se estaba funcionando el trabajo, fue lo primero que se me vino a la mente, de que querer gritarles, pues, muy bueno para decirme que no, pero a ver, dime que lo quieres. Claro. Oye, y también ahorita que estamos hablando de que nada de manos y que realmente así como que las tensiones en el Congreso, he querido como encaminar esto a preguntarte sobre los sucesos de junio 3 y 4 del 2026 en el Congreso del Estado, que fue, bueno, lo que iba a ser el Congreso Red, en donde fueron tristemente despojados, donde tú también al tratar de ayudarles luego no te dejaron como que reentrar a las instalaciones, si mal no recuerdo. Quisiera que nos contaras un poquito sobre tu vivencia ahí, o sea, si no quieres dirigirlo a mí, nada más a la cámara, adelante, pero quisiera saber desde la perspectiva de que Greta Barra llega con su café mañanero al Congreso, de que al despacho, a ver qué pendientes hay, ¿qué pasó? ¿Cómo acabamos fuera de los otros lagos de la reja de 190 y 160 y cacho mil pesos? ¿Qué pasó? Sí, y botella de agua. El café, la cafeína no es lo mío, nunca nos llevamos muy bien. Soy una persona de agua, de esas Una que mujer trae saludable. el garrafón así, a todos lados. La verdad es que fue para mí algo muy distópico, o sea, me impresionó tanto porque no lo pensé, digamos, a nivel consciente, pero obviamente yo sentí que en el momento en el que fuera diputada, como lo soy actualmente, pues las cosas iban a cambiar y el trato dentro del Congreso iba a cambiar, porque a mí ya me había tocado vivir otros tratos en el Congreso como activista, pero dije, bueno, ahora que estoy de este otro lado, pues obvio no me va a pasar, ¿no? Y pues no, sí sucedió, fue, insisto, muy sorprendente. Estaba este Congreso que además tenía ya meses de anticipación, que que se había solicitado todos los permisos y todo. Que las el listas Congreso, fueron dadas. así es, o sea, quienes habían quedado seleccionadas, o sea, ya todo estaba listo. A mí me dijeron, oye, por favor ve y platícanos un poquito, o sea, danos un pequeñito, una pequeñita charla, un pequeñito discurso. Presido la Comisión de Género, entonces le dije, sí, claro, va. También les ayudé con unas cosas, otras y otros diputados también les ayudamos, que sí coffee break, que sí unas bolsitas que iban a hacer, o sea, varios y varios diputados de varias bancadas les ayudamos. Sí. Pues se llega el día de eso, yo ese día además tenía un día muy ajetreado y venía saliendo de una reunión de acompañar a presentar una iniciativa, y entonces veo a 2 compañeras, 2 amigas, la verdad es que justo son amigas, que están en el plantón trans y que aparte habían quedado seleccionadas para pues el espacio del Congreso Red. Ajá, así es, Anogenia y Aruba. Y entonces las veo ahí, veo que están con los de seguridad. Dije, bueno, esto ya me había pasado en otras ocasiones, que el Congreso, por algún motivo, y es donde digo que los conservadores se aferran, pero pronto se les va a acabar, porque la gente queremos ya cosas diferentes. Sí. El Congreso es la casa del pueblo y es un espacio abierto. Tiene que ser un espacio abierto, no importa si esto no les gusta, así es. O sea, así como dicen las leyes, bueno, así es en la ley, tiene que ser un espacio abierto. Y hasta que lo reformemos, así se queda. Sí, claro. Entonces, hay un filtro de seguridad, que bueno, un filtro de seguridad es válido. Yo he ido, por ejemplo, a la Cámara, al Senado, y pasas por un filtro de seguridad normal para asegurarnos de que las personas que entren no llevan nada peligroso, bien, pero eso no impide ni limita tu acceso al Congreso. Entonces, estaban discutiendo con compañeras de seguridad y luego también con el encargado, digamos, directamente de seguridad del Congreso. Y entonces les digo, salgo y les digo, oigan, pues van a entrar conmigo, que es lo que hacíamos cuando no las dejaban entrar o subir, erróneamente, o sea, que no las dejaban entrar o subir, pero bueno, dije, bueno, van a entrar conmigo. Y me dijo el de seguridad, me dijo, no pueden. Digo, ¿cómo no pueden?
Me dice, sí, es que no está en la lista. Le digo, bueno, o sea, uno sí estaba en la lista, ¿no? Le dije, bueno, no está en la lista, pero pues vienen conmigo, o sea, yo también voy a ese congreso. No, no pueden, no pueden, no pueden. Y entonces él se pone así de que no, es que el reglamento. Y yo, ok, enséñame el reglamento. No, pues no está, no, tú deberías saberlo, tú. Le dije, o sea, oye, pues quien está, digamos, diciendo que algo no viene, pues yo esperaría que lo probara que no viene y está hablando de un instrumento jurídico como el reglamento, pues yo esperaría que tuviera su reglamento a la mano, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, pues no, y no, y no, y dije, oye, es que esto, o sea, ahí me empecé a poner nerviosa en el sentido de decir, si esto se queda así, va a ser o sea, puede marcar un parteaguas en el Congreso en el cual se le limite el acceso a las personas. Un precedente así es muy, muy peligroso. Entonces, eso fue lo que me hizo decidir amarrarme y decir, no, o sea, sí tienen que entrar. Y no en un tema de terquedad contra el jefe de seguridad, contra mis compañeras y compañeros del Congreso, contra la presidenta del Congreso, nada así, sino en una, pues eso, o sea, decir, así tiene, o sea, no puede quedarse de esta manera, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí estuvimos en el dime y diretes y luego me decían, es que ellas tienen denunciada al Congreso. Y decía, bueno, y pues si tienen denunciada al Congreso, ¿qué? O sea, nosotras, por ejemplo, hay diputadas y diputados que se han denunciado entre sí, como quiera, ahí están, las y los dos se siguen viendo. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Pues entramos a la fuerza, o sea, y yo, además yo le decía, es mi espacio de trabajo, no me quería dejar entrar, entramos a la fuerza, ya cuando subimos y queríamos entrar, prefirieron encerrar a los que ya estaban allá adentro antes que dejarnos entrar y luego nos dejaron como en un, hay como un pasillito y un cubito, digamos, que también por ahí hay una entrada que tampoco nos dejaban utilizarla. No había baño, no había acceso a agua, o sea, nos estaban así como, pues literal, sí, cuarto oscuro. cercando como para que cediéramos, ¿no? Y yo tenía muy en mente, decía, no podemos ceder, no podemos, o sea, no puedo ceder, no puedo haber llegado al Congreso para esto, o sea, no puedo haber llegado al Congreso para rendirme, para que no haya cambiado nada, o sea, no, ese sentimiento me inundó mucho. Y entonces, en algún momento de esos dimes y diretes, pero ya dentro del Congreso, pues el jefe de seguridad lo que planteaba es que no quería que entraran porque iban a hacer un plantón en el Congreso. Fuentes de Ortiz, ¿no? Entonces, yo le dije, pues es que ¿cuál es, por qué lo harían, no? Bueno, y ya cuando entramos, pues le dije al jefe de seguridad, le dije, ¿sabes qué? Lo peor es que con todo esto se te cumplió lo que tenías miedo. Solamente que el plantón ya no es de las compañeras trans nada más, el plantón ahora es mío. Entonces, aquí nos vamos a quedar hasta que podamos acceder a un espacio que es público. Y no, pues ahí ya las cosas se pusieron cada vez más tensas, nos pasaban comida entre los barrotes de la puerta del Congreso. Luego hubo un momento en el que estábamos, o sea, yo de verdad en algún momento dije, me siento en una película, o sea, ¿qué está pasando? En algún momento una compañera mía salió y luego ya no la querían dejar entrar, entonces había unas puertas que cerraron y además me decía él, me dice, no, es que cerramos porque ya se cerró el Congreso, eran las 3 de la tarde. Yo le decía, las 3 de la tarde, o sea, me estás diciendo que el horario del Congreso es a las 3 de la tarde, dile a la gente que el horario del Congreso es a las 3 de la tarde. O sea, díganme si les parece que el horario del Congreso sea a las 3 de la tarde, que ahí terminemos y ya todo el mundo a su casa. Claro que no, por supuesto que no. Entonces, pues, o sea, me sacaba lo que podía, ¿no? El jefe de seguridad, o sea, digamos, los pretextos que se le ocurrían. Y luego entonces estábamos con esta compañera que se quedó afuera, donde estaba él, estábamos por llamada, porque el vidrio era tan grueso y estaba cerrado, se rehusaba a abrirlo, que no nos íbamos a escuchar. Yo me sentía que estaba en una película de acción donde estás ahí negociando un rescate, literal, y entonces él me dice, te devuelvo a tu compañera si me entregas a las mujeres trans. Así, o sea, me acuerdo clarito cuando me dijo eso y me impresionó mucho y le dije, no, o sea, ¿estás secuestrando a alguien? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y pues, o sea, eso fue a mí el momento que más me impresionó y todavía lo recuerdo mucho porque ahora no puedo creer que me haya dicho eso. Y yo dije, claro, o sea, menos te las voy a entregar, o sea, por supuesto que no. Y pues ahí nos quedamos y yo creo que eventualmente vieron que no íbamos a ceder sí. Y entonces nos dejaron entrar y nos tomamos una foto que fue un tema simbólico porque el Congreso ya lo habían clausurado desafortunadamente, ya no pude participar en el Congreso, le arruinaron el Congreso ciudadano a las y los jóvenes que estaban ahí, en general a todas las personas que estaban ahí, que tenían el derecho a hacerlo y que lo habían pedido con meses de anticipación.
Y el día siguiente que seguía su congreso ya no se los permitieron en el congreso. Entonces sí hubieron represalias digamos después, pero es que fue muy impactante ese momento, pero eso, logramos entrar al espacio del congreso que queríamos, que para mí fue lo valioso, y sobre todo marcar este precedente de decir, este espacio no se le va a cerrar a nadie y vamos a luchar, y también como decirme a mí misma, claro, o sea, voy a seguir luchando afuera, adentro, donde toque, pero voy a seguir luchando, o sea, para eso, o sea, tiene que valer la pena que haya llegado yo, porque para que llegara yo, muchas otras mujeres tuvieron que vivir muchas cosas, muchas y muchos jóvenes tuvieron que vivir muchas cosas, entonces tiene que valer la pena que esté yo el día de hoy aquí en el Congreso. Entonces, pues así fue como sucedió. Luego además pusieron un portón, que sí, bueno, eso ya es otra historia, ya que entremos en periodo voy a averiguar cuánto costó, quién lo puso, quién lo decidió, porque no me parece el tema del portón. Pero hoy por hoy, insisto, aunque no les guste a los conservadores o a los que estén en contra, la realidad es que el Congreso es un espacio abierto y habemos personas adentro que nos vamos a asegurar de que ese derecho sea siempre garantizado. Oye, y en esa misma línea de tu presencia y tu rol en el Congreso y este despojo y este cierre de puertas, ¿dirías que el pasado del activista te persigue como con tu rol en el Congreso? Sí, definitivamente. O sea, por supuesto he cambiado, y pues hasta con la propiedad, ¿no? He cambiado también, ahora tengo un carácter, por ejemplo, muchísimo más, pues no diría menos aguerrido, porque en realidad no, pero no soy una persona impulsiva. Yo creo que eso es una red flag de políticos. Un día deberíamos hacer algo de red flags de políticos. O sea, impulsividad, súper red flag. O sea, es alguien que no tiene control de sus emociones, cómo va a poder trabajar si no tiene control de lo básico, que es uno mismo. Pero sí, o sea, sigo siendo muy aguerrida y también yo trato de tener muy en mente las causas. O sea, siento que cuando traes muy presente las causas, pues es cuando puedes lograr cosas, porque este tema de la representación de las personas, a mí se me hace que es una cosa muy antigua ya, o sea, que no es real. O sea, yo no tengo la capacidad de representar a casi 250,000 personas, entonces yo creo que más bien represento causas. Y habemos causas en las que estamos de acuerdo y habemos causas en las que no estamos de acuerdo. Y a veces podemos transitar y decir, bueno, pues mejor no veamos en la que no estamos de acuerdo y veamos en la que sí estamos de acuerdo, ¿no? Eso también yo creo que ser muy honesta, o sea, para mí la mayor prueba de que el Congreso y que Nuevo León en general, porque eso también dicen, ¿no? Que Nuevo León es muy conservador, un estado muy conservador, y siempre digo, no, esa es una mentira que le gusta decir a los conservadores para que siga siendo conservador y para que nadie quiera involucrarse, porque diga, no, pues es que aquí todo es muy conservador. O sea, por supuesto que no es así, y prueba de eso es que yo esté en el Congreso. Yo no soy pluri, yo no soy de representación proporcional, llegué con votos de la gente y siempre fui muy honesta en campaña. No fueron quizá mis principales banderas, porque habían otras necesidades, francamente, pero si a mí la gente me preguntaba, ¿qué opinas del matrimonio igualitario? A favor. Si a mí la gente me preguntaba, ¿qué opinas de...? O sea, a favor, o sea, entonces fui muy clara y muy honesta, no hay sorpresas, solo sorprendidos. Entonces, claramente el Congreso no es un espacio ya que es conservador y Nuevo León también está cambiando, ya ha cambiado muchísimo y por eso también ahora Morena tenemos posibilidades en el 2027, porque Nuevo León ha cambiado y ya no es conservador. Yo creo que tenemos todo para ser un poco más de izquierda. ¿Y esas posibilidades crees que te van a seguir el 2027, Greta? ¿O qué podemos esperar de ti? Sí, espero que sí. En el 2027, una cosa que sí tengo muy clara ahorita es que yo quiero seguir en García. O sea, García de verdad, fan de mi municipio, tengo tatuado por ahí un cerrito. O sea, de verdad así, top, este es el cerro, que le dicen el Cerro del Sapo. O sea, de verdad, top fan de mi municipio, me parece, las montañas me parecen una cosa así impresionante y la gente me parece también una cosa bella, bella, bella en García. Entonces yo quiero quedarme en García, ya veremos pues conforme se acerque más el proceso electoral, donde también las y los vecinos pues me sugieren que esté, ¿no? Y me piden que esté, o sea, porque también al final pues eso, estamos aquí por los encargos, no por los cargos, y pues la ciudadanía también a veces te dice, oye, pues yo siento que aquí hace más falta, ¿no? Que le entre sí, entonces ahí estaremos, pero sí quiero seguir en García y también sí quiero seguir compitiendo. Campaña me encanta, o sea, estar casa por casa es el mejor pretexto para estar con la gente, ahí es donde siento que sigue mi parte de psicóloga, o sea, me fascina escuchar a la gente, me parece que es como leer un libro o una película, pero mucho más fascinante porque le tienes enfrente de ti, y hay personas tan diferentes, tan diversas, con vidas tan impresionantes, que dices, claro, de ahí salen las películas, o sea, hay gente que tiene vidas de verdad muy impresionantes, entonces, pues sí, sería para mí un honor seguir en García y tengo muy claro que quiero seguir en García. ¿En qué espacio? Pues yo creo que ya cuando se acerque más lo veremos y también a ver qué opinan mis vecinas y vecinos. Me encanta.
Oye, tenemos una dinámica preparada que le titulamos Bote Pronto. Te voy a decir una serie de conceptos. Tú me vas a contestar lo primero que se te venga a la mente. No lo pienses mucho. ¿Te parece? Ok, vamos a empezar. Espera, me cambiaré. Este es el momento serio. Sí. Samuel García. Mentiroso. Declaraciones. Mariana Rodríguez. Superficial. Adrián de la Garza. Corruptazo. Claudia Sheinbaum. La mejor presidenta con A. Alianza PRIAN en 2027. Siempre lo supimos. Morena Nuevo León. Va a ganar. El Aguan García. Tiene que llegar. Derecho humano. Muchas gracias por vernos. Yo soy María Díaz Yo soy Greta Barra. y están viendo El Desorden.